de repente ustedes estuvieron, de Enrique Iglesias. En homenaje a Enrique Iglesias publicaron un libro sobre notas referidas a Enrique Iglesias. Tuvo él, fue un homenaje muy lindo, yo estuve invitado, no sé cuánto. Y editan un libro que solamente, esas cosas medias insólitas, solamente hicieron de ese libro ejemplares para los que fueron a la reunión, serían unas 200 personas, no había más. Pero este aquí, que en la basura encontré un ejemplar y lo guardé, por supuesto, no, es imposible, no había querido, tengo, te lo puedo mostrar, tiene tapas verdes, está muy lindo, está precioso. Y este aquí, que el libro que estaba nuevo, no tenía nada de uso, nadie sabe qué uso. ¿Qué hice con él? Bueno, resulta que el 1 de marzo el embajador de España me invitó a un almuerzo de España, que vino acá a su majestad, tuvo Sanguinetti, estuvo La Calle, estaba Valle, estaba Enrique Iglesias, yo demás, y estaba por supuesto él. Y entonces, como estaba Iglesias, ¿qué mejor regalo tenía para hacerle? El libro que yo había recogido de la basura. Por supuesto, lo envolví en un papelito perfecto, todo un lujo. Bueno, estas son anécdotas de nadie. Dice, no, perdón, me falta una parte. Resulta que ahora yo estuve de viaje. Estuve en Irán, y estuve en Colombia, y estuve en Irán. En Irán me traje todo lo que pude conseguir en español, muy poquito en inglés lo que pude conseguir, se lo llevé al embajador, y el embajador no conocía nada de lo que yo traje de Irán, sobre el libro de Irán, y muy importante sobre la historia de Irán, que vaya, que es una historia compleja, todo el tema del conflicto nuclear y de los conflictos religiosos, étnicos, raciales y demás. Entonces volví ahora y fui al Sucucho. El Sucucho, para decir dónde está, en el subsuelo, en el garaje, al fondo. Si alguien va y si alguien me busca, yo lo llevo para que lo conozcan, porque la verdad que... Yo estoy ahí. Sí, bueno, mamá, entonces voy allí, no había nada, vacío. Seguro, el 15 de febrero, cuando termina todo lo que se sacaba el 15 de febrero, ya se tiraba y se había tirado. Y después viene eso para la papelera, para esto, para, ¿cómo se llama? El depósito pedernal, se vende al kilo. Se vende al kilo. Pasaron unos días, una semana, y vuelvo, y estaba vacío también. Qué raro, algo por lo menos se habrá dejado. Entonces voy y le pregunto a las empleadas, dígame una cosa, ¿qué pasa? Que no hay nada, nadie quiere nada ahora. No, lo que pasa es que nos dieron la orden de que todo lo que se agarra se pone en bolsas negras, tipo las bolsas negras de los muertos de la guerra, se pone en los contenedores y sin separar nada se tira todo. No puede ser. No puedo creer. ¡Qué brutalidad! Entonces, un lío, pedí para hablar quién era la directora de los limpiadores, es una especializado, hablé con la directora, nosotros no dimos orden. Hablé con la encargada del palacio que le daba los órdenes y a mí me dieron orden. Y llegué hasta la directora y le dije, pero esto no puede ser, que tienen material valiosísimo. Y si tienen dudas, vamos acá a Gilo, a una cuadra, y ven los paquetes que todavía están atados porque los traen, porque no los he podido desarmar todavía, y van a ver qué libros y qué revistas hay, todas nuevas. ¿Por qué no hacemos una biblioteca pública? Pero seguro, se puede hacer muchas cosas, redonar a la biblioteca pública. Bueno, vine acá a la Facultad de Ciencias Sociales, le dije allí a la biblioteca que lo iban a llevar. Pero le dije, mire, yo no admito que esto vuelva a ocurrir. Bueno, no, estamos medio preocupados. Ya la próxima reunión que tenga en el Senado voy a intervenir en las media hora previa para denunciar este atropello a la defensa y a la protección intelectual de materiales valiosísimos que se tiran. Entonces, ya antes se separaban. Y yo iba ahí, a veces me quedaba hasta las 10, 11 de la noche y repasaba, y me traía... Mi despacho tenía la propia secretaria se desesperaba porque cada vez en vez de tener menos cosas, cada día tenía más cosas. Ya terminado. Bueno, entonces les quiero decir que me siento feliz de estar desde el comienzo, de estar con ustedes, porque siento gente que valora eso. Y de acá, no sé, en distintos lugares, en distintas circunstancias, nos podremos encontrar, cambiar ideas, yo dispongo a disposición. Soy medio reacio a prestar libros.
Porque no sé si ustedes tienen esta misma experiencia, libro que se presta, libro que se pierde. No, pero hacemos una sala de lectura. No, o sea, la sala de lectura toda la que quieran. No, lo que tengo es un método que al que le presto un libro, le pido que me deje dos garantías. Entonces, no, ¿qué elijo yo? No que me deje cualquier garrón, un libro que me interese. Bueno, perdí uno, pero recuperé, gané dos, entonces ahí es donde presto. Si no, no, porque la gente no presta, no devuelve libros. El libro que se presta, que entra en la biblioteca, el libro que ya, el que lo prestó, lo perdió. Bueno, así que es eso, podría contarle, miren, yo acá traje, acá tengo para ver, anoche lo hice a las 10 de la noche, tenía un ratito, el único ratito que tuve, esto, Sereggi, 1973-1984. O sea, son todos discursos, conferencias de Sereggi que ninguna ha sido publicada en ningún lado. No están en ninguna, nada de esto es de los libros, nada. Están las cartas. Comienza las cartas de la prisión. Estas sí, estas fueron publicadas, pero son una poquita más. Otra, dos o tres cositas. Ustedes quisieran saber, yo tenía la curiosidad, anoche tenía la curiosidad, ¿qué dijo el Frente Amplio, un folleto de los años 84, en la campaña electoral sobre el Club Naval? Bueno, acá está publicado, no lo voy a leer porque es un poquito largo, es esto, pero defendió lo que defendió. Acá tengo estos materiales que lo encontré ahí, habría buscado media hora, porque sabía donde tenía 80, 85, más o menos tenía. Estos son una carta que dejaron unos 50 o 60 periodistas que tuvieron en el año 85 de todos los países, acá está el país que dejaron, agradeciendo el apoyo y la solidaridad que habían tenido. Esto es un estudio de opinión pública, que por ejemplo, sería interesante saber qué opinaban los uruguayos sobre si el Frente Amplio tenía que ir a las elecciones con Wilson Ferreira preso. Tema que todavía hoy se discute, por lo menos con los blancos lo discutimos cada vez que sacan el tema. Y otro considera beneficiosa la desproporción del Frente Amplio. Y otra, esta la leo porque creo que aunque sea un minuto, una publicación sobre Sereggi dice: una sentencia para la historia de la arbitrariedad, son 10 renglones. El 9 de marzo de 78, el juez militar del cuarto turno dictó las siguientes penas. Para Sereggi, 14 años de penitenciaría, pérdida del estado militar con retroactividad al día de la primera detención, inhabilitación absoluta para cargos, oficios públicos y derechos políticos y especiales de profesiones comerciales, industriales o académicas por 10 años. Traba de embargo sobre créditos, derechos y acciones, obligación de resarcir daños y perjuicios causados, pago de los gastos del proceso y obligación de indemnizar al Estado de los gastos, alimentación, vestido y alojamiento durante los procesos y la condena. Esta no fue la situación de Sereggi, es un documento que todavía estaba preso, el 13 de diciembre, que era el día del cumpleaños de Sereggi, el año anterior a que lo liberaran. Me parece, bueno, y estos son todos materiales muy viejitos que están con pinta de gastados, pero son todos, esto es una publicación sobre Wilson, algo, la amnistía, los tupamaros y el regreso de Arismendi, polémica con Hierro López y el Partido Comunista, y etcétera, 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 materiales que pueden ser de interés y que está a disposición, vemos cómo podemos hacer y conversar y si me invitan a ir a su lugar donde trabajan, en vez de citar, voy ya voy a ir al archivo, eso por supuesto, la semana que viene, no, por la semana que viene me voy a Chile. Bueno, otra cosa, cuando viajo me voy cargado de libros, porque cuando acá hay una reunión yo no me traigo uno solo, me traigo una pila, que se pueden llevar, no estoy robando nada, me estoy trayendo, ¿para qué llevar todos esos libros? Entonces viajo y los reparto, entonces me dicen los compañeros legisladores, me dicen: Carlos, ¿qué llevas tantos libros, tantas cosas? Vas a ver, lo pongo en una mesa, el interés de Uruguay, nunca queda uno solo, gratis, regalado, yo no vendo libros, absolutamente. Y vengo, de los países, otra cosa de documentación, a cada país que voy compro o busco libros de interés local. Por ejemplo, estuve en Colombia hace un mes
y me traje todos los libros que encontré, que me costó bastante, pero libros sobre la negociación entre el gobierno y la FARC. Por ejemplo, en Chile sobre la situación que se está viviendo, en Brasil sobre el tema de la corrupción, etcétera, etcétera. Y eso es lo que tengo en la biblioteca ahí, que lo voy a canalizar. No tengo computadoras, no sé, soy analfabeto informático, absolutamente. El único disco duro que tengo es este de acá, que sé más o menos, sé bastante los libros que tengo, lo que a veces no sé dónde están, lo tengo que buscar, pero sé bastante los libros que tengo. Y una de las cosas que voy a ver si tengo un poco de tiempo es poder informatizar todo ese material y por lo menos que la gente sepa lo que yo tengo para que todos puedan disponer de eso. Muchas gracias y disculpen si la charla fue un poco más larga. Bueno, ahora tenemos en realidad bastante poco tiempo para el intercambio, pero para aprovecharlo mejor creo que podemos reunir las preguntas que tengan ustedes y luego hacemos un cierrecito de cada uno de los panelistas. ¿Ninguna pregunta? No, por favor, hay que preguntar. Yo la verdad que me gustaría hacerle preguntas a ustedes. ¿Dónde trabajan y por qué están acá? Me encantaría. Ustedes llevaría mucho tiempo, pero tú estás acá, ¿de dónde trabajás? ¿Qué vínculo tenés con esta actividad? Porque me encantaría saber por qué están acá, porque supongo que el tema este les interesa y como a mí me fascina, lo he hecho toda la vida. Yo el archivo mío lo tengo hace 40 años. Empecé aficionado y tengo 2 apartamentos acá, que no vivo acá, porque tengo el archivo muy desordenado, pero lo tengo ahí. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta para su por lo menos, porque Isabela anunció que podía hablar algo de la nueva situación, del nuevo, de los cambios que se van a producir, incluso mudanza, digo. O sea, no, que diga algo, porque, ¿sí? algo más sobre eso. Capaz que ya se sabe, pero yo había leído de la nota del diario, la nota del diario de la que se aludió acá, pero bueno. Yo sumo una pregunta para Elvio, capaz que María Eugenia me la contestó, pero para Elvio, por ejemplo, ¿qué lugar o qué proporción ocupa la documentación de los años 80 en el museo y en el archivo de documentos con el que cuenta, ¿verdad? No sé, es algo que se me ocurre que a lo mejor nos puede decir. Y después, como para Isabel, aunque capaz que es más importante que use el tiempo en contestar tu inquietud, pero frente a eso que decías, en base a conservar cada cosa en su lugar, digamos, no hacer los archivos de una época, sino poder mantener cada archivo con su propia lógica, cómo atender a veces a las particularidades que tiene la documentación de esta época, que son cosas quizás efímeras o frágiles, manteniéndolas en conjunto con otras. Y para el senador tenía la pregunta de si la documentación que pertenece a ese periodo, como esta que trajo, también corresponde a los basureros del Palacio Legislativo. No, ya no. No, porque la del basurero es reciente, de ahora. Esa tiene muchos años. Bueno, tengo todo el archivo de Cerelli. Un detallecito. Cuando Cerelli tenía su oficina, yo fui secretario de Cerelli hace 8 años. Y cuando Cerelli se mudó de la oficina que tenía en Colonia y Río Negro y vino a la sede del Frente Amplio de esta hora, tenía una pieza que yo me había ocupado de ir archivando y tenía un excelente compañero que le encantaba, Héctor Acosta, que era un especialista en clasificar materiales y recortes de diarios. Yo no hablé del tema de los diarios, hay mucha gente que la información de los diarios la considera de poca importancia. Hay información absolutamente que se encuentra ahí, después no se encuentra en ningún lado, ni siquiera en las computadoras, ni siquiera en internet. Y entonces nadie lo quería y me lo traje yo el archivo, tengo una pieza de todo el archivo que Cerelli tenía, lo tengo ahí también. Yo quiero hacer un comentario en realidad. Me parece que va asociado un poco a lo que decía Isabel. A mí me parece
parece que el tema de los archivos sobre la historia reciente tiene particularidades que no tienen otro tipo de documentación. Porque la importancia y la necesidad y las reflexiones que nosotros estamos haciendo ahora tienen que ver también con presiones que vienen de gente que quiere recuperar su memoria. Y eso hace una fortaleza para poder empezar a pensar en los archivos, reflexionar y qué sé yo. Pero también es una limitación, porque las instituciones son instituciones, tienen que seguir determinados lineamientos, tienen que tener determinadas metodologías, tienen que conservar sus archivos y su documentación, porque tienen un valor en sí mismo que va más allá de satisfacer las necesidades de la memoria de determinados colectivos o de determinadas personas. Capaz que queda feo que lo diga, no es muy políticamente correcto, pero me parece que eso también termina siendo una traba cuando uno va, para que la gente comprenda. Porque a mí me da la impresión de que lo que falta es comprensión sobre la importancia que los archivos ocupan para conservar el patrimonio documental, cultural del país. Que va más allá y trasciende estos 30 años, 40, y que va más allá de la dictadura, que por ahora puede generar una sensibilidad especial en determinada gente que, bueno, que vivimos esa época o que fue víctima de determinada. Entonces me parece que hay que empezar a desligarse un poco de ese asunto para empezar a pensar las políticas de archivo y a su vez las acciones a emprender, ¿no? No sé, es un comentario, porque me parece que algunas de las dificultades que vos planteabas o de indefiniciones que nos obstaculizan también el desarrollar acciones conjuntas también tiene que ver con eso, que ha estado tan ligado Sí, pero en Uruguay eso pasa con los archivos del siglo XVIII también, ¿eh? Sí, vienen los miembros de número de no sé qué academia. Eso la verdad que no refiere pura y exclusivamente a los archivos de la historia más contemporánea en Uruguay. El Uruguay es un país medieval, donde el peso de las corporaciones es muy grande y entonces tener una política pública que trascienda los intereses corporativos es muy difícil, justamente porque por eso, y eso sucede tanto a nivel de la historia contemporánea como yo he visto esas presiones en lugares como el Museo Histórico, el AGN, donde ¿no? Vienen, el archivo de Valle y Ordóñez no fue transferido a la AGN, o sea, para ver una de las principales corporaciones, el Partido Colorado. ¿De dónde está ahora el archivo? Lo tiene Carlos, capaz que sigue allá en la no dice que lo tengas. No, digo, asumo que sigue en el mismo lugar donde estuvo siempre, ¿sabes? Me parece que ese es un problema más del Uruguay y de que atrás de las grandes teorías sobre la partidocracia no hay una reflexión real sobre el peso de las corporaciones en las definiciones de la política pública que hacen al tema del patrimonio documental, porque la información es poder, el acceso a esa información también es poder, y por lo tanto, en general, la debilidad del Estado de establecer una política que vaya más allá de los intereses particulares y del momento es muy difícil. ¿Cómo nosotros estamos tratando de...? Porque la Secretaría es un lindo ejemplo para entender ese problema, ¿no? La Secretaría, por un lado, estos cambios en parte tienen que ver con tratar de transformar el sentido de la política pública en relación a los archivos, ¿no? La Secretaría, por un lado, cumple con la función de ser un nexo entre el Poder Ejecutivo y la sociedad que está demandando documentación sobre el periodo para poder cumplir con sus causas o sus leyes reparatorias, ¿no? Hay una cosa que yo no llegué a nombrar cuando expuse, que existe como particularidad de esta documentación, sobre todo en la que refiere al periodo de la dictadura, y es que si bien en los plazos normales que indican los manuales sería documentación histórica, es documentación que también tiene un uso administrativo porque refiere a crímenes de lesa humanidad sobre los cuales todavía existen querellas en la órbita de la justicia, ¿no? Entonces, ¿cómo compatibilizar la vida administrativa y de la justicia de esta documentación y su interés para la memoria de la historia? Es el gran tema, ¿no?
Es el gran tema de este tipo de fondos documentales en un país que vivió un periodo de terrorismo de Estado. ¿Cómo lo estamos tratando de resolver nosotros? Es lo que refiere a la nueva política a la que yo me refería. Entonces, nosotros estamos tratando de generar una estructura en la institución que permita visualizar el archivo como un lugar que más allá de que la Secretaría cumpla con todos sus cometidos de contribuir con el acceso y la organización de la documentación que pueda dar cuenta de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el periodo de la dictadura, para que las personas que son directamente víctimas puedan ser reparadas a partir de las leyes que las amparan, y la sociedad como víctima en su conjunto pueda ser reparada simbólicamente, ¿no? Ese es como uno de los cometidos de la Secretaría. Bueno, supongamos que somos superhéroes y lo logramos, ¿no? Todo el mundo se repara de todas formas y tipos, y entonces ¿cuál es el cometido de la Secretaría en ese contexto? Que en sus funciones acopió y organizó uno de los principales archivos para conocer la historia contemporánea del Uruguay, ¿no? Entonces, ese es el proyecto de mediano plazo, de que aunque esté toda la sociedad reparada, que eso igual tampoco nunca va a suceder así, eso no se decreta, y además cada presente reconfigura su pasado, o sea, lo que para nosotros puede ser una reparación simbólica, para nuestros hijos no. Entonces, es algo que no se termina, no se pone un punto final a estas cosas, ¿no? Pero más allá de eso, está el archivo, y el archivo es nuestro proyecto de mediano plazo. Entonces, muchas de las cosas que estamos haciendo tienen que ver con cómo generar procedimientos de desclasificación del archivo que permitan el acceso más allá de quienes son hoy personas que están queriendo o solicitar documentación para algún procedimiento de reparación o para el seguimiento de algún tipo de causa, o que tienen interés de brindar su testimonio o hacer una denuncia justamente para generar informaciones que de repente no están en los registros públicos. Bueno, para eso estamos creando distintos tipos de protocolos, tanto en lo que hace al acceso al archivo, como en lo que hace a la elaboración de los testimonios y las denuncias, porque hoy, por ejemplo, la Secretaría tiene millones de testimonios que fueron tomados en épocas distintas, con criterios distintos, sobre los cuales es muy difícil tener conciencia sobre los datos de gestión de los mismos, ¿no? Entonces estamos tratando de generar normativas y protocolos y mecanismos de descripción y de mejoramiento de la clasificación para poder utilizar esa documentación tanto para los querellantes como para el público en general. Las limitaciones que tenemos con relación al público que no está dentro de causas tiene obviamente que ver con la ley de habeas data, o sea, es una información que mucha de la documentación que tenemos tiene información nominativa que refiere a terceros, o sea, por ejemplo, por más que el expediente sea de Antonia, ¿no? Está el expediente de Antonia, ¿no? Pero Antonia, además de que ya hizo su proceso reparatorio y ya le indicó a los archivos públicos que podemos liberar su expediente para que sea consultado para la investigación, ¿no? Adentro de ese expediente hay interrogatorios de personas que fueron interrogadas sobre Antonia. Nosotros no podemos liberar la información nominativa sobre esas personas, aunque Antonia haya accedido a que los archivos públicos liberen su documentación, ¿no? Hay mecanismos que está estableciendo la GN para que la gente firme y diga: yo no tengo problema en que mi expediente sea utilizado, ya estoy reparada, ya esto ya está, quiero que la gente sepa. Igual nosotros tenemos problemas en relación a la ley de habeas data, porque hay muchos mecanismos de trabajos de investigación que implican violación, que involucran víctimas también, o sea, la persona que fue interrogada y que informó a la policía, para nosotros es tan víctima como el que estuvo preso. Entonces, ahí nosotros tenemos que cuidar la información nominativa de esas personas, y eso implica un trabajo de tratamiento documental que no está hecho, sobre el cual vamos a tener que trabajar muy fuertemente en el correr de los próximos 2 años para rápidamente poder desclasificar la información que tenemos.
pero para explicarles a través de, ¿no?, de cosas muy puntuales los tipos de problemas que existen en la órbita del archivo para poder hacer una clasificación que trascienda el uso para los juicios. La mudanza sí va a ser a la Galería Cobarrer. La idea es separar los depósitos de archivo de los lugares de tratamiento documental y de acceso en la sala de lectura. Va a haber todo un espacio también para seguir adelante con los convenios con la universidad, todos los convenios orientados a buscar mayores datos y mayores posibilidades de encontrar en particular rastros de dónde pueden haber sido enterrados las personas que hoy son ciudadanos detenidos desaparecidos en el país. O sea que también va a haber todo un espacio mucho más grande del que hoy está destinado al trabajo de estas personas. La universidad además tiene la intención de poder incorporar otras áreas de conocimiento, además de la historia y la antropología, para la realización de estos trabajos. Es obviamente uno de los cometidos más importantes y uno de los grandes cambios que obviamente inciden en el nuevo impulso que le está dando el gobierno a esta política tiene que ver con la creación de un grupo específico de trabajo por verdad y justicia que, entre otras cosas, está totalmente dispuesto a cooperar con nosotros para incidir políticamente en la efectivización de la transferencia de fondos documentales a los que hoy la Secretaría accede, pero que no están bajo la órbita de la Secretaría, como la Dirección Nacional de Inteligencia, como varios fondos documentales del Ministerio de Defensa que sabemos que están en esas órbitas, que hemos pedido y nos han entregado documentación parcial, y a través de este impulso de la política gubernamental nosotros vamos a tener el amparo para poder exigir que esos fondos documentales sean en su globalidad transferidos a dominio público de la Secretaría y a gestión fuera de la órbita de los organismos que también se dedican a tareas de inteligencia y que por lo tanto en alguna medida sus funciones se contradicen con las del acceso a este tipo de documentación. ¿Tenías un comentario? ¿Tú tenías un comentario? Yo tenía una pregunta, pero yo no sé si cerramos con tu tenemos pregunta. tiempo. Sí, una para el Museo de la Memoria. Si tiene también, porque nosotros en Brasil tenemos algunos museos de ese tipo, y quería saber si acá tiene acervos con testimonios orales, si hay un museo de la palabra, si hay archivos con archivos orales y también audiovisuales, si hay ese tipo de museo acá, o bien dentro del Museo de la Memoria, o bien en las universidades, pero si se hace. Tenía una pregunta previa que era cuál era el volumen, ¿no? En realidad no sabría decirle cuál es el volumen, porque nos pasa un poco lo que decía Isabel, no tenemos discriminado temporalmente, sino que el archivo está organizado temáticamente. Tendríamos que ver dentro de cada tema cuál es el volumen que corresponde a los años 80. Pero, por ejemplo, les digo, está la biblioteca del Penal de Libertad, que abarca todo el periodo, incluso los 80. Bueno, ¿qué parte de esa biblioteca se formó en los 80? No lo tenemos discriminado. Es una biblioteca muy interesante porque incluso en cada libro están registrados los lectores, ¿no? Entonces se puede hacer una investigación sobre qué material leían los presos políticos que le dejaban llegar, quienes leían tal cual cosa u otra, qué hace la cultura de los 80, ¿no? Cómo se formaron determinados compañeros que de repente hoy tienen responsabilidades políticas, ¿no? Ahí está su formación intelectual también presente en una biblioteca. Tenemos, creo que unas 20 cajas de volantes que abarcan todo el periodo desde la década del 60, y esos volantes no los tenemos discriminados temporalmente. Y después tenemos prensa, que yo diría hay unos 10 metros lineales de prensa que se refiere a la década, a partir de la década del 80, ¿no? Más o menos. Tenemos
un fondo interesantísimo que es el archivo de un consejero de Estado, que no voy a decir cuál es, que lo encontramos de casualidad, que es de la década del 80 y que nos da toda la estructura de pensamiento y la estructura ideológica de un consejero de Estado y de su acción también de inteligencia, porque bueno, el hombre se dedicaba a estudiar cómo era la infiltración comunista dentro de la Iglesia católica, porque era un representante de la ultraderecha católica, ¿no? Entonces, son todos fondos importantes que hacen referencia a todo el periodo y que tendríamos que empezar a hacer el recorte de cuál es. Acá hay dos compañeras archivólogas que organizaron el archivo que pueden decir también, ¿no? Qué es lo que hay. Referido a testimonios orales, se ha comenzado a hacer, no masivamente, pero tenemos registros de testimonios que los hemos realizado para trabajos concretos, ¿no? Por ejemplo, hemos organizado exposiciones temáticas y para esas exposiciones hicimos registros de testimonios que luego han sido usados en las exposiciones. Yo diría que hoy debemos tener unos 50 registros de testimonios orales filmados, ¿no? Audiovisuales. Siempre tuvimos la idea de poder hacer un archivo de testimonios audiovisuales, nunca tuvimos los recursos materiales para hacerlo. Incluso en algún momento hicimos un proyecto en conjunto con la Facultad de Humanidades que después no conseguimos fondos para concretarlo. Muy bien. Muchas gracias. Ahora vamos a tener un breve corte, tenemos una mesa de café en el medio del hall y vamos a continuar con